¿Qué pasa, majos? Bueno, pues ya lo habéis oído esta mañana de la mano de Cristian. Efectivamente, el acuerdo está completamente cerrado y además, dejadme que os diga que este artículo de José Félix Díaz ha dejado detalles al respecto de cuándo de hecho se cerró, cuándo el Real Madrid entendió que Carlo Ancelotti no podía continuar al frente del equipo, cuándo el propio Carlo Ancelotti entendió que era mejor separar caminos, y sobre todo ello vamos a ir comentando, vamos a ir hablando, bueno, pues sobre una decisión que ya está tomada y que dicen aparentemente podría anunciar el propio entrenador en la rueda de prensa del Bayer Leverkusen de dentro de unos minutos. No sé si nos va a dar tiempo a llegar a ella o de alguna manera a lo mejor ya lo dejamos dicho, pero bueno, tampoco hay mucha más historia. El entrenador Tolosarra dirá adiós al Bayer Leverkusen. Dicen además en Kicker, por lo visto, que le van a hacer un homenaje el domingo, ¿vale? O sea que en un principio ya está todo prácticamente cerrado, acordado, hablado, dicho, hecho. Xabi Alonso será el nuevo entrenador del Real Madrid, pero sí que hay que dejar claros unos detalles porque al final ha salido todo lo que se esperaba que podía salir y que en definitiva creo que por un lado está bien porque Florentino vuelve a poner las cosas claras y dar, vamos a decir, un puñetazo sobre la mesa con respecto a la planificación de la plantilla, pero también es cierto que de nada me vale que tengas esa planificación sobre la plantilla o que quieras mantener el control cuando realmente ni siquiera eres capaz de traer al entrenador para el Mundial de Clubes que todavía está por ver, es decir, una de cal y una de arena. Entonces yo personalmente me he quedado un poco con sensaciones dispares, pero bueno, en cualquier caso lo cierto es que uno de los efectos, daños diría yo, colaterales de la llegada de Xabi Alonso es precisamente esto, ¿vale? Dicen por aquí la última decepción de Raúl, que probablemente se esperaba algo completamente distinto en el sentido de que el entrenador, leyenda del Real Madrid número 7, probablemente estaba esperando que alguien contara con él, pero ya no es solamente que contaran con él como nuevo entrenador del primer equipo, es que ya ni siquiera aparentemente para el Mundial nadie ha pensado en la figura de Raúl para llevar las riendas del primer equipo. Entonces yo personalmente no sé si es algo particular, es verdad que nunca he oído nada al respecto de que a Florentino le encante Raúl como entrenador posible para el primer equipo. Otra cosa diferente es lo que pueda estar haciendo con el Castilla, porque ahí ya son cosas completamente distintas, pero lo cierto es que parece que no hay mucha más historia con el tema del primer equipo, es decir, que Florentino realmente nunca ha terminado de confiar totalmente en el técnico madridista o en el técnico del Castilla. Entonces dicen por aquí, el asalto al primer equipo está resultando misión imposible para el técnico del Castilla. Lo que se hizo, por ejemplo, con Zidane no se está haciendo, o con Solari no se está haciendo con Raúl, a pesar de que ahora sería una ocasión propicia para verlo. Dice, sin embargo, Raúl no es el favorito para esta alternativa que baraja el club junto a la posibilidad de que sea el propio Ancelotti o Xabi Alonso. El paso natural que el Madrid ha dado en tantas otras ocasiones con los técnicos del Castilla, con Solari y Zidane, no parece dispuesto a darlo en esta ocasión con Raúl. Y dice por aquí, por ejemplo, Solari se pone el chándal porque de alguna manera ya cuentan con él para dirigir al club en el Mundial, porque de alguna manera asumen que no será Xabi Alonso. Es la última decepción para Raúl, que lleva 7 años en la fábrica, 6 de ellos al frente del Castilla, con el objetivo de alcanzar la cima del primer equipo. De capitán entrenador, eso era su gran deseo. Sin embargo, el salto al banquillo del Real Madrid está resultando una misión imposible para el mítico jugador blanco. Lo que muchos daban como seguro, nada más ponerse al frente de su primer equipo en la cantera, se le ha ido complicando y alejando con el paso de los años. Todo ello hasta coleccionar un buen puñado de desengaños respecto a sus opciones de lograr el sueño de coger las riendas del primer equipo. Un inicio prometedor como el nuevo Zidane. Decía, la irrupción de Raúl en los banquillos de la fábrica no hacía presagiar este posible final. Su ascensión como entrenador en la cantera fue meteórica. Se estrenó al frente del cadete B la 18-19. Esa misma temporada acabaría dirigiendo al juvenil B tras la salida de Álvaro Benito. La campaña siguiente el club lo ascendía directamente al Castilla y lo posicionaba a un solo escalón del primer equipo, en lo que se entendía como un movimiento estratégico a lo Zidane para tener una figura fuerte en caso de cambio en el banquillo del Real Madrid. Sin embargo, ese paso siempre le ha sido esquivo y de hecho nunca ha parecido ser una alternativa seria. La primera oportunidad que tuvo de acceder al primer equipo fue en el verano de 2021 tras la segunda salida de Zidane. Raúl estuvo en la cresta de la ola tras ganar la primera Youth League del club un año antes y acumular en su bagaje de experiencia en su segunda temporada en el Castilla, pero Raúl no estuvo entre la gran cantidad de nombres que barajó entonces el Madrid, Pochettino, Conte, Allegri, para finalmente apostar por el regreso de Ancelotti. Ese era el primer golpe, y luego la renovación y el regreso de Solari fueron un nuevo obstáculo para Raúl. Tras el regreso del club blanco de Solari a final de 2022, a Raúl se le presentaba un inesperado rival
para coger las riendas del primer equipo de forma interina si fuese necesario. El argentino ya se hizo cargo del equipo cuando se marchó Solari. Raúl empezaba a ver cada vez más lejos al primer equipo por la llegada luego otra vez de Ancelotti. El golpe casi definitivo llega ahora con Xabi Alonso. Dice Raúl, es el Real Madrid y es donde me siento bien, feliz y donde creo que le hago feliz a la gente. Sí, pero es cierto también que a final de esta temporada dicen por ahí que Raúl se va por fin a marchar y algunos dicen incluso que tiene apalabrado, esto es una noticia de OK Diario, tendría apalabrado su final, o bueno, su fichaje mejor dicho, con el Schalke 04. A ver, creo que Raúl efectivamente ha hecho una buena etapa como técnico formativo. Es verdad que mucha gente le critica el no haber conseguido ascenso, estar a punto del descenso, todo este tipo de cosas, pero es verdad que yo creo que Florentino nunca tuvo a Raúl como un entrenador que realmente se tuviera que labrar el camino para conseguir un ascenso que luego realmente en realidad nadie en mi opinión le terminó pidiendo y que de alguna forma él tampoco pudo conceder por las diferentes circunstancias, por ejemplo como que el primer equipo siempre anduvo muy falto de jugadores y estuvo quitándole jugadores al Castilla en numerosas ocasiones, lo cual le impidió lógicamente tener un equipo compacto que de alguna manera supiera jugar de memoria al fútbol y hacer exactamente lo que se le pedía hacer a nivel de automatismos. Es decir, que nunca Raúl tuvo realmente la posibilidad de tener un bloque compacto, sólido, sino que por el contrario perdía muchos jugadores cada temporada, no solamente por el primer equipo, sino también todos los que se iban a jugar fuera. Evidentemente que esto es otra cosa que es importante y grande en el Real Madrid, porque muchos jugadores del Castilla entienden que no van a subir el primer equipo y automáticamente se van a otros clubes. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta para decir, cuidado, sí, es verdad que a lo mejor Raúl no ha estado a la altura de lo que mucha gente esperaba, pero también hay que conocer un poco las circunstancias en las que se ha de alguna manera movido su cargo, ¿vale? Y su puesto como entrenador del Castilla, porque es muy fácil, lógicamente, criticar que ha hecho esto, no ha hecho lo otro, lo que sea, pero también hay que entender cuál ha sido la situación en cada momento para que Raúl a lo mejor no haya tenido mayor suerte con el equipo. Que sí, que luego al mismo tiempo tienes a Arbeloa haciéndolo muy bien, tal y cual, pero al final los jugadores de Arbeloa suelen ser... A ver, también cambian lógicamente, pero suelen ser más un grupo. El Castilla es, en mi opinión, el equipo de alguna manera rampa, ¿vale? El equipo que de alguna manera trampolín te hace pasar al primer equipo o bien marcharte a cualquier otro equipo, lógicamente del ámbito profesional, a nivel de primera división o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este sentido, también como digo, es un poco romper una lanza a favor del entrenador, que vale, puede ser que a lo mejor para otros no sea tan buen entrenador o lo que sea, pero bueno, yo creo que si entendemos un poquito más el contexto, a lo mejor de alguna manera comprenderemos también por qué hay cosas que ha hecho, por qué hay cosas que no ha hecho, que no ha conseguido o que simplemente no ha podido conseguir, ¿vale? O sea, no es tan fácil como a lo mejor aparentemente podría parecer, así que bueno, pues de momento lo vamos a dejar así, tampoco vamos a andar dando más la brasa. Si efectivamente se va a final de temporada, pues que le vaya muy bien donde sea. Parece que el Schalke podría ser desde luego una opción, podría hacer su Erasmus en Alemania, ahora ya veremos a ver dónde decide y qué pasa y todo ese tipo de cosas. Bueno, antes de pasar a lo de Xabi Alonso, precisamente lo de Xabi Alonso abre otra interrogante dentro del Real Madrid y ese interrogante se llama Pintus, ¿vale? En un principio, Pintus, sabéis que pertenece al Real Madrid, no pertenece a Carlo Ancelotti, al cuerpo técnico de Carlo Ancelotti. Y parece además también que Xabi Alonso llega con su propio cuerpo técnico, con su propio preparador físico, lo cual significa que Pintus podría tener las horas contadas en el Real Madrid. Además, hay otro pasivo u otra carga que de alguna manera cuenta o está en el debe de la nómina de Pintus, y es precisamente que estas sensaciones que hemos tenido esta temporada, estas lesiones que hemos visto esta temporada, lógicamente juegan en su contra, ¿vale? Al final, si hubiera sido una temporada más o menos tranquila a nivel de lesiones, pues no habría habido tanto run con esto y a lo mejor Florentino hubiera dicho, mira, Xavi, tienes que comerte a Pintus porque es lo que hay, es un entrenador es un preparador del club, lógicamente lo tenemos fichado y evidentemente esta es una opción más que con la que tienes que contar, ¿vale? Dice, la incógnita se centra ahora en saber qué va a ocurrir con Antonio Pintus, responsable de la preparación física durante la etapa de Carlo Ancelotti, pero como empleado del club y no como uno más del cuerpo técnico del italiano. Llega un nuevo preparador físico al primer equipo y lo cierto es que los datos y las sensaciones en lo físico de la presente temporada no son las mejores. Luis Llopis, entrenador de porteros del club y con el que Ancelotti ha trabajado en pleno rendimiento, seguirá ligado al primer equipo blanco. De hecho, Llopis coincidió en la Real Sociedad en la etapa como entrenador del segundo equipo donostiarra de Alonso, o sea que no deberíamos descartar que efectivamente a lo mejor finalmente Pintus se convirtiera
en un ex ya empleado del Real Madrid precisamente con la llegada de Alonso. A ver, yo digo personalmente que si lo hicimos con Monsieur Dupont, como le llamaba yo al último preparador que tuvo Zidane en el Real Madrid y que fue el triste protagonista de las 60 y tantas lesiones que tuvimos aquella temporada, evidentemente con Pintus, a pesar de que luego haya podido haber otros factores, de que Ancelotti nunca cambiaba, de que no gestionaba bien los minutos de la plantilla, de los jugadores que estaban a punto de romper y todo este tipo de cosas, al final el preparador físico eres tú. Y lógicamente a quien van a responsabilizar de todo el caos, de todo el problema, de todo comerse lo gordo y lo más gordo y lo que hay ahí es lógicamente a ti. Y evidentemente, aunque Florentino haya podido confiar en ti en un momento dado porque hiciste un buen trabajo, precisamente más, sobre todo cuando tuvimos, como digo, una última temporada con Dupont que no le gustó nada a Florentino porque al final fue, como digo, una temporada de más de 60 lesiones, evidentemente al final está claro que Florentino iba a tomar los mandos y estaba claro también que Pintus le había entrado por el ojo de los años anteriores que había estado trabajando tanto con Ancelotti, si no recuerdo mal, la primera vez, como con Zidane después, a lo mejor aquí me puedo equivocar, pero sí es cierto que le había quedado una buena sensación hasta el punto de que dijo, mira, yo me traigo a Pintus, lo hago miembro del club o lo hago trabajador del club y así de esta manera nos ahorramos en problemas, porque al final yo sé que es un buen preparador físico, esto es lógicamente todo de la parte de ese Florentino que ha sido cada vez más y más intervencionista, o sea, no tengo que deciros que ahora mismo estamos en una situación con Florentino en la que yo personalmente creo que tenemos a un presidente que se ha convertido en un ultra intervencionista para bien y para mal, a lo mejor luego ya alguno puede pensar que nos hemos equivocado o lo que sea, pero honestamente creo que es un Florentino que sí que le gusta tomar y tener las riendas, y de hecho lo vais a ver un poco en el acuerdo que ha firmado con Xabi Alonso por el hecho de que los fichajes comenta, bueno, pues seguramente van a correr a cargo de él, ¿no? Entonces, bueno, pues con Pintus es exactamente igual. Si él ve o entiende que al final no hay espacio para Pintus, pues seguramente no habrá espacio como tal para el preparador físico actual del Real Madrid y seguramente se marchará no con Ancelotti a seguir la aventura de Brasil, sino se marchará el Real Madrid cuando termine Ancelotti, que seguramente también se vaya. Así que bueno, pues seguramente esto es lo que nos tengamos que comer con Pintus. Yo personalmente creo que lo va a alargar, ¿vale? O sea, que no va a durar nada en el Real Madrid. Esto por un lado. Y luego ya vamos a entrar en materia con el tema de Xabi Alonso y sobre todo con los detalles del contrato, con los detalles del acuerdo, que ya es un acuerdo total, real y que, como digo, va a ser anunciado, ¿vale? Lo sacaba José Félix Díaz esta mañana, decía Xabi Alonso será el sucesor de Ancelotti en el Real Madrid. Carlo dirá adiós al término de la Liga. El acuerdo se cerró, este es el primer detalle importante, ¿vale? Se cerró tras la eliminatoria de Champions League ante el Arsenal, momento en el que todavía técnico y los dirigentes del club blanco hablaron y vieron que lo mejor para todos era separar sus caminos. Hasta ese momento los dirigentes del Real Madrid se habían limitado a sondear y estudiar el mercado, con Xabi Alonso protagonista de muchos de los movimientos hechos. Ancelotti sabía que tenía a la selección brasileña esperando, acelerando a partir de ese momento los contactos iniciados que desembocarán en los próximos días en la rúbrica de un acuerdo hasta la disputa del Mundial 2026 como máximo responsable de la pentacampeona del mundo. Lógicamente conoce todos los rincones del Real Madrid, Xabi Alonso, que firmará un compromiso por 3 temporadas, conoce a la perfección al actual Real Madrid. A ver, es cierto que lo conoce también más desde jugador que desde el punto de vista de técnico, y esto no debería llamarnos a error en el sentido que a lo mejor creemos que como ha estado jugando en el Real Madrid, pues como que quiere la casa, conoce la casa, se siente un madridista más. No, cuidado, Xabi Alonso tiene su propia personalidad y es un tipo que más allá del Real Madrid se conoce a sí mismo y se pone por delante de cualquier escudo del equipo al que esté defendiendo en cualquier caso. Esto le hace ser un profesional, lógicamente como la copa de un pino, pero no el típico madridista exacerbado que va a estar sí o sí con el Real Madrid, cualquier cosa que me digas es todo Real Madrid. No es tanto, ¿vale? O sea, no es tanto. Evidentemente el Real Madrid era una gran opción para él, eso está claro, pero el Liverpool y el Bayern también fueron cartas que barajaron en su momento, a pesar de que al final quedaron descartadas por el hecho de que fue él mismo el que puso al Real Madrid por delante de todos, o sea que de alguna manera tampoco le estaba engañando a nadie y de alguna manera también él quiso dejar claro que el Real Madrid está un peldaño por encima del resto, pero esto no quiere decir que al final Xavi hubiera considerado otras opciones en el caso de que nada hubiera cuadrado, ¿vale? O sea que bueno, pues en ese sentido creo que todo tiene que quedar bastante claro. Eso no quiere decir lógicamente que no sea profesional y que vaya a darlo todo. Dice Sebas Parrilla, además el equipo con el que, bueno, sí, os he leído esto, lo de que viene por 3 temporadas y... Sí, vale.
Sebas Parrilla se ha convertido en imprescindible para Xavi y viene con el formado en la cantera del Rayo Majadahonda, pasó después por la fábrica blanca con un ligero paréntesis en tierras mexicanas, fue el compañero de viaje y el Real Madrid colocó al que fuera mediocentro en su etapa como entrenador en la cantera blanca y desde ese momento se han convertido en la pareja perfecta y el compañero de viaje ideal para el técnico, ¿vale? O sea que va a estar con él y junto al entrenador también aparecerá por Valdebebas Alberto Encinas, preparador físico, que es quien vendría a tomar el relevo de Pintus. Y luego en las conversaciones mantenidas, y esto es otro detalle importante, Xabi Alonso ha entendido que los fichajes se hacen bajo el control del club. Como veis aquí, Florentino no quiere soltar amarras, no quiere soltar la cuerda y lo que a mí me extraña es por qué le impone esto de los fichajes, pero por contra no le impone ir al Mundial con el equipo. Es un poco lo que a mí me llama la atención. El entrenador tiene y tendrá voz y podrá sugerir, pero es la entidad la que ficha, es decir, que todo se hace en ese sentido siguiendo la estrategia marcada, esa que ha dado frutos tal y como refleja el historial del Real Madrid en los últimos años. Dentro de esas conversaciones mantenidas ha quedado claro que no es necesario la tan manida y comentada revolución en la plantilla. Bueno, esto es lo que te dicen, pero yo no lo veo tan claro. Primero, porque no es posible hacerla y segundo, porque se confía en la calidad de un grupo que en esta campaña no ha estado a la altura. A ver, si ya vamos a fichar casi seguro a 3, un lateral izquierdo, Alexander Arnold y un central, ya casi con eso podemos hablar de revolución, porque además también habrá como 5 jugadores que se marcharán. El que no esté Lucas Vázquez, ni Modric, probablemente Vallejo tampoco, más luego seguramente Mendy y Alaba y Rüdiger, sobre todo Alaba tampoco. Yo creo que sí que podemos o nos permite desde luego hablar de revolución. A lo mejor no quitas a los grandes y ojo porque la salida de Rodrigo también puede ir por ese disparo, o sea, por ese lado. O sea que yo personalmente creo que sí que el Madrid va a llevar a cabo una revolución. Lo que pasa es que claro, no va a quitar a las grandes figuras. Evidentemente Vinicius y Mbappé van a continuar en el Real Madrid siendo la referencia, pero esto no significa que no vayamos a tener, de hecho, lo que para mí es una revolución prácticamente en todas reglas. O sea, es que si realmente con esto no estás hablando de revolución, yo sinceramente ya no sé qué va a ser una revolución, no sé qué es una revolución para la gente o no. En definitiva, si se van, vamos a decir, 5 jugadores y vienen otros 4, porque es verdad que Zubimendi, por lo visto, también está sonando mucho, yo personalmente creo que entonces sí, que efectivamente hay una revolución. Estamos hablando de hasta 9 caras que entre que salen y vienen, pues evidentemente son caras nuevas y caras que se marchan del Real Madrid. Pero bueno, es lo que hay. Dice el Real Madrid quiere que el Mundial de Clubes no sea una competición más y por eso en un principio se hacía muy costa arriba aquello de que fuera un entrenador interino al frente, pero se entendió que lo mejor era que Ancelotti pudiera hacerse cargo de la selección brasileña en junio, además de que se pudiera hacer muy dura la estancia del italiano si no iba a continuar al frente del equipo. La conclusión es que la presencia de Solari podría servir perfectamente de puente para la llegada de Xabi Alonso y no dirigir a los jugadores que quizás no continúen después de la cita norteamericana. El problema es que apenas hay tiempo en la finalización del Mundial y el inicio del trabajo de la próxima temporada que se tendrá que hacer en los últimos días de julio. Se aventura una campaña complicada en ese aspecto, ya que el primer partido oficial llegará un mes después de la presumible cita con la FIFA. Bueno, yo personalmente, como he dicho, esto no lo entiendo, esto no me gusta. O sea, yo personalmente creo que muy tranquilamente habría que decirle a Xabi Alonso, oye, mira, o sea, vas a venir al Real Madrid, evidentemente te tienes que poner al cargo el primer día. O sea, sale Ancelotti por un lado, entra por la otra puerta Xabi Alonso y aquí, a ver, con todo el cariño a Solari, además ya sabéis que a mí, mira, me apetece verle de verdad como entrenador, pero yo creo que aquí lo que se tiene que imponer es un presidente que diga, mira, no, o sea, tú te vas a hacer cargo, pero ya, o sea, pero ya del Real Madrid, porque al final no podemos estar hablando con este que va a meter su librillo, pero luego se tiene que rehacer con unos jugadores, con otros, no sé qué, o sea, al final va a ser un coñazo. Entonces yo personalmente creo que lo suyo, lo lógico, lo normal sería evidentemente que al final Xabi Alonso se hiciera cargo del equipo, pero ya, o sea, el primer equipo ya, sin pensar, sin dar más vueltas, o sea, ya. Coge el equipo desde el principio, sea con que, aunque vaya a haber jugadores que luego se vayan a marchar, aunque vayan a llegar más tarde los fichajes, lo que sea, pero tú cógelo desde el primer día, porque desde el primer día te tienes que poner ya al tiro, que es lo suyo. Pero ahora de repente parece que en el Real Madrid sí le quieren imponer los fichajes, pero no le quieren imponer que vaya a coger al equipo en el Mundial de Clubes. Pues sinceramente no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué el presidente del Real Madrid no le puede imponer, oye, condición sine qua non, tú te tienes que hacer cargo del equipo ya. No podemos estar divagando a ver si tal, cual, no sé qué, si vienes, si no vienes. No, o sea, tú tienes que ponerte ya y se acabó. Entonces, en este sentido, a mí personalmente me llama mucho la atención la concesión que hace Florentino aquí y que no la haga con los fichajes. La verdad que es una cosa que me llama mucho la atención, me llama poderosamente la atención y no lo puedo entender y además no lo comparto, ¿vale? O sea, a lo mejor alguno de vosotros me dice lo contrario, pero yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo personalmente creo que Xabi Alonso debería ya como entrenador del Real Madrid hacerse cargo del equipo y no andar con tantas zarandanjas, que si viene, que si no viene, que si se hace cargo, si no se hace cargo. O sea, más claro, agua tiene que ir y se acabó. Y si no, chico, ¿qué quieres
quieres que te diga? Yo personalmente no lo veo bien, no sé por qué el Real Madrid ha cedido en esto, ha sido tan condescendiente con Xabi Alonso en este sentido. Pero bueno, no sé, alguna razón oculta habrá, a lo mejor él no quería o lo que fuera. Pero bueno, que ya nos enteraremos igualmente, lógicamente, porque al final se termina sabiendo absolutamente todo.